Comenzamos Encuentro de Tarde en el diván con nuestra licenciada en Psicología, Jessica López, y hoy vamos a estar charlando sobre un tema que nos atraviesa a todos los seres humanos en cualquier etapa de la vida, y estoy hablando de el duelo. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida. Hola, Sofi. Bien, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por elegir este tema. No, por favor, la verdad que es un tema que bien dijiste vos. Todos en algún momento de la vida atravesamos un duelo, así que creo que está bueno traerlo para, como decimos siempre, informar, desmitificar y bueno, por ahí a alguien le sirve, ¿no? Tal cual. Yo elegí este libro porque cuando estaba mirando un poco el tema que íbamos a trabajar hoy, me acordé que tenía este libro, que la verdad que le recomiendo a la gente, vos lo vas a recomendar también, total. Y es de Rolón, es un libro muy interesante que habla sobre el duelo. Está bueno. Cuando el dolor se hace carne. Sí, así es. ¿Es eso, no, el duelo? Cuando hablamos del duelo estamos hablando de un proceso que es natural, ¿sí? Es algo que sucede frente a la pérdida significativa de algún objeto. O sea, eso que perdemos tiene que ser significativo, ¿sí? Frente a esa pérdida empezamos un trabajo, ¿sí? El duelo es un trabajo de transitar la vida sin eso que perdimos, ¿sí? No solamente una persona, porque por ahí asociamos mucho el duelo con la pérdida de una persona, de un familiar, de alguien allegado. No, el duelo también se puede dar por la pérdida de una idea, de un proyecto, de una pareja, ¿no? De un trabajo, de una etapa. De una etapa, totalmente de una etapa. Porque nosotros las personas investimos ese objeto, entonces cuando ese objeto se pierde, el trabajo justamente es esa investidura, esa energía que teníamos en eso que perdimos, volver a reacomodarla en nuevas cosas, nuevos espacios, en una nueva identidad nuestra, ¿no? Se reestructura la vida, ¿no? Después de un duelo. Sí, totalmente, se reestructura porque uno, se encuentra, hablando de una pérdida de una persona, ¿no? Una mujer que se encuentra sin su marido de toda la vida, que ahora es viuda, ¿no? Es encontrarse sin ser la esposa de, ¿no? Sin esa mirada de esa pareja, en esos espacios, ¿no? En esa casa que antes era de dos, ahora es de una sola. Entonces todo eso es un trabajo que, bueno, tiene distintas etapas que se va transitando, ¿no? Pero bueno, lo bueno, creo que lo interesante es transmitir que el duelo es algo natural y que no es patológico, porque por ahí cuando ocurre esto del duelo, ¿no? Que por ahí la gente se pone triste o tiene menos energía o tiende a aislarse, sucede que a veces tendemos a medicalizarlo, ¿no? Bueno, che, no te pongas mal, tomate esta pastilla. Depresivo. Claro, te veo muy mal o lo cancelamos, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, creo que lo bueno es poder transmitir que es algo que nos pasa a todos y que es natural y que si bien tiene etapas, cada uno tiene su tiempo, ¿no? No es algo que es lineal. Que sea lineal. Claro. Voy a leer una partecita Sí. de este libro que es muy interesante y lo recomiendo. Perdón, se me cae la cucaracha, la saco. Dice, el duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible. Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenido y cambia nuestro entorno en un instante. Esto que mencionábamos recién. No importa lo preparados que creamos estar para enfrentar una pérdida. Esa preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros. El mundo se derrumba y muestra su aspecto más cruel. Un poco es eso, ¿no? Cuando uno se encuentra con esa pérdida, que esto que vos mencionabas, que puede ser una muerte, que puede ser, bueno, distintas circunstancias, pero pensaba también en las etapas de la vida, ¿no? Cuando dejamos de ser infantes y pasamos a ser adolescentes. Totalmente, Digo, sí. cambiar esa etapa también es un duelo, Sí, dejar sí. de ser un niño para empezar a sentir o percibir el mundo de otra manera. Pero sí, por eso dicen, por eso también eso se toma como un duelo, ¿no? En la adolescencia hay para arrancar hay una pérdida de identidad, ¿no? Porque el refugio que antes eran los padres, ¿no? Dejan de serlos y se empiezan a identificar más con los nuevos grupos. Entonces ahí ya ese lugar seguro deja de serlo y uno tiende a identificarse
y a querer estar con ese grupo de jóvenes, ¿no? También hay una pérdida en el cuerpo, ¿no? Esto que cambio. Totalmente, es un cambio que te, ¿cómo decir? Que te desestabiliza, ¿no? Porque ese cuerpo de niño ya deja de ser y empiezan estos los vellos, el cambio de voz. Entonces, esto que hablábamos de la identidad también, ¿no? Es un duelo que uno hace y a la vez es un trabajo porque uno en esa nueva identidad de adolescente, con ese nuevo grupo, con esas nuevas costumbres, dejando como a un lado a los padres, es todo un trabajo que requiere que se haga, que es natural, que es normal, que es esperable, pero bueno, pero no deja de ser un duelo, ¿no? Totalmente. En esta entrevista vamos a compartir parte del podcast de ¿Cuál es tu mambo? Y eligió Jessy, obviamente, el episodio Duelos, así que lo vamos a escuchar a la gente del otro lado para que suba el volumen y vamos a estar charlando sobre este testimonio. Perder a mi papá fue tremendo, o sea, no lo puedo ni describir, digamos, el sentimiento de angustia y de nada, de desolación, básicamente. Yo vengo de una crianza en la cual estar mal no está bien, digamos, o sea, hay que ser activo, hay que salir, hay que juntarse con los amigos, estar mal no entra dentro del plan. Entonces, cuando fallece un familiar, lo que tenés que hacer es buscar otro grupo de contención y, obvio, las terapias que vos elijas, porque en el mismo grupo familiar están atravesando todo lo mismo y de manera diferente. Y nosotros discutíamos mucho con mi familia, por una cuestión de que, nada, mi mamá, por ejemplo, recién al tercer año de que había pasado de que mi papá se había muerto, recién ahí entró en crisis. Por eso te digo, yo iba a la casa de mi mamá a buscar consuelo y mi mamá era, bueno, hay que estar bien, vamos. O sea, sé que son formas de dar ayuda, pero bueno, no era lo que yo necesitaba, ¿no? Yo necesitaba que me dejen llorar o necesitaba que me digan, nada, soltá todo, ¿entendés? Y en mi casa no era el lugar. Por eso digo, grupos de contención, amigos, psicóloga, terapias alternativas, a mí me gustan las terapias alternativas, entonces esas creo que fueron las herramientas que me sirvieron. Es fluctuante todo, porque cuando sentís que estás re bien, te viene un periodo que sí es muy oscuro, ultra mega oscuro con uno misma, ¿no? Pero sí, me pasó los primeros meses de decir basta, o sea, de sentir que no tenés más lágrimas y sin embargo están. O sea, te deshidratás llorando y decís basta, necesito que frene, necesito parar este dolor inmenso que no tiene comparación con nada ni me cuesta explicarlo. O sea, la sensación es un dolor muy, muy, muy fuerte. Yo no sé si estoy en la etapa... Bien, ahí compartíamos parte de un testimonio y esto que vos mencionabas al comienzo de que no es lineal. Claro, y a veces sí. es intransferible, ¿no? Es imposible a veces expresar cómo una persona se siente ante la pérdida de un familiar, un ser querido. Tal cual. Por eso está bueno ese relato, porque cuenta un poco esto, ¿no? De que es tan personal el duelo, o sea, el dolor es tan grande y es tan único para uno que eso lo hace sumamente singular. O sea, no hay un duelo modelo que diga, bueno, este es el duelo que todas las personas tenemos que atravesar, ¿no? De hecho, en el relato elegí esa parte porque ella da un montón de información, ¿no? Como su mamá tampoco podía hablar, o lo importante que es la historia de cada uno, ¿no? Porque la historia de uno va a ser de qué manera uno va a transitar este duelo, ¿no? Igual esto es una partecita, el relato es mucho más extenso, lo cual está bueno que la gente, si lo quiere escuchar, lo busque. Y también esto que trae ella, ¿no? Yo necesitaba otra cosa. Y por ahí lo que cada persona necesita en un duelo es sumamente particular, no hay algo, no hay una sola, no hay algo que uno pueda hacer para por ahí decir, bueno, esto que yo hago va a hacer que alivie el dolor del otro, no. O sea, lo que uno puede hacer, por más que parezca sencillo, pero a la vez es lo más complicado, es acompañar desde el silencio, sostener el dolor del otro, que es algo que
parece que las personas no podemos hacer. De hecho, cuando alguien está llorando o cuando alguien está mal, lo primero que tenemos que hacer es darle un vaso de agua. No llores. No llores. Bueno, ya pasó. Entonces, frente al duelo siempre, digo, si uno quiere acompañar es preguntarle al otro, ¿no? Che, ¿querés quedarte solo? ¿Querés que me quede? ¿Querés que tomemos unos mates? ¿Querés hablar? ¿Querés hablar? ¿Querés que nos quedemos en silencio? ¿No? Siempre preguntar y no dar por supuesto. Y encontrar, digo, bueno, ella mencionaba, ¿no?, el refugio en otro lado, porque por ahí dentro de la familia o en el mismo espacio donde están todos quizás atravesando la misma situación es medio difícil. Entonces por ahí el refugio en las amistades, o como ella decía, las terapias alternativas también. Total. Digo, encontrar otro espacio que te haga sentir bien. Sí, por eso. La búsqueda es sumamente personal y va desde esto, desde la terapia con psicólogos, como hay personas que van y se meten en estos cubos de hielo y hacen otras terapias alternativas. Y bueno, o sea, cualquier cosa para atravesar el duelo siempre es respetable, ¿no? Eso es lo que por ahí está bueno que podamos traer en esta sección, ¿no? Poder decir, bueno, lo que vos consideres que te puede llegar a hacer bien, mientras, bueno, no le haga mal a otro, es por ahí, ¿no? Es probar. ¿Y hasta cuándo está bien y cuándo ya es alarmante? No hay un tiempo, porque de hecho si nos retomamos al relato, la madre estuvo como 3 años, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, es patológico el duelo cuando se queda estancado en algo que te hace mal, ¿no? Cuando esa tristeza ya no te permite seguir con tu vida cotidiana, ¿no? Cuando el recuerdo, porque la idea del duelo es que uno lo vaya transitando y a medida que uno lo vaya recordando, eso no duela tanto, ¿no? Uno habla de una cicatriz. La metáfora es como si fuera una cicatriz. Nosotros vamos a tener una cicatriz que nos va a recordar que algo nos lastimó, ¿no? Bueno, vamos a tener la cicatriz de que algo se nos perdió, pero no va a tener esa connotación de dolor que tuvo en la pérdida reciente, ¿no? Sino que con el tiempo uno espera que eso deje de doler un poco, que en algún momento ese recuerdo va a venir, yo me voy a poner un poco triste, pero voy a poder seguir, ¿no? Porque es eso, como bien decía ella, son olas, ¿no? Un día estás bien, otro día estás mal, pero bueno, la idea es que uno pueda continuar con su vida. Ya cuando uno está estancado, cuando estás aislado, cuando ya no se tolera el dolor, la tristeza, la ausencia, ahí es cuando uno dice, bueno, che, es patológico, por ahí hay que recurrir o al espacio psicológico o a una medicación, ¿no? Entonces diríamos que es real la frase que dice el tiempo cura las heridas o es un trabajo. Es un trabajo, claro, el tiempo cura, pero hablamos de un trabajo porque ese objeto que se perdió está investido libidinalmente, entonces yo tengo que hacer el trabajo de esto, ¿no? De encontrarme en la ausencia del otro, de quién soy yo sin la mirada del otro, de quién soy yo, y eso requiere un trabajo, ¿no? Bueno, yo ahora soy a partir de esa persona sin él o sin ella, ¿no? Un ejemplo, qué sé yo, si esta mujer que es viuda antes le cocinaba a su marido y antes hacía los mandados a él, bueno, ella se va a tener que encontrar haciendo todas que son, uno dice, son cosas mínimas, pero es un laburo que uno tiene que hacer, volver a encontrarse haciendo cosas que antes hacía el otro, ¿no? Y bueno, y además esto que hablábamos de la identidad, que también es un laburo subjetivo. Es re importante trabajarlo. Sí. Es real que existen estos como, si bien no es lineal, como vos mencionabas, estas etapas del enojo, como la resignación, Sí. después como que bueno, medio que ya lo entendí, después volver al enojo, o sea, eso existe. Sí, está. Se habla de etapas en el duelo, esto no significa que tenga que ser así, ni que tengan que estar todas las etapas, ni que sea lineal. Sí hay una primera etapa de negación, ¿no? Que esto uno cuando lo empieza a nombrar lo ve, porque escuchó a alguien que le pasó y dice, no puede ser, no, me llamaron y me dijeron que, no sé, que falleció alguien, no lo puedo creer, viste, se equivocaron, no era a mí con quien tenían que hablar. No, capaz que escuché otro nombre, ¿no? Y uno empieza como a negar esto. Porque es así, porque es un impacto el duelo, es un impacto a la psiquis que uno intenta defenderse, ¿no? Y la negación es una Enojarse con la vida, con Dios.
¿no? Esa es otra etapa que luego es el enojo, ¿no? Por ahí cuando se espera el duelo y estamos hablando de alguien enfermo, esto de que la gente se enoja con los médicos, ¿no? O hasta a veces con uno mismo, porque empiezan los reproches, che, si yo hubiera ido, si lo hubiera acompañado al médico, ¿no? Como esta etapa de enojo, y después hay otra etapa de empezar a ver las alternativas que podría haber hecho uno, ¿no? Después hablamos de la tristeza, que creo que la tristeza atraviesa a todos, o sea, eso sí que uno puede decir, bueno, todo el que tuvo una pérdida significativa va a transitarlo de la mano de la tristeza. Y por último, la aceptación, y cuando hablamos de la aceptación estamos hablando de esto, ¿no? De esa cicatriz que se logra armar y de un recuerdo que uno puede crear sin ese dolor. Es muy interesante Sí. este tema y bueno, en este caso estamos hablando de quizás una pérdida, como escuchábamos recién en el testimonio, pero que, como mencionábamos al comienzo, estamos atravesados constantemente por el duelo y es algo que nos va a acompañar durante toda nuestra vida. Sí, así es, sí, porque bien esto que trae Sofi, porque por ahí es verdad, uno hace mucho bien la pérdida de una persona. Vuelvo a reiterar, puede ser cualquier cosa, puede ser la pérdida de un puesto laboral, puede ser la entrada a la jubilación, ¿no? Que eso también es algo que hace que las personas, que todos, ¿no? Los que están activos laboralmente tengan que atravesar, porque es encontrarte en algo que es nuevo y que es algo que uno tiene que experimentar, ¿no? Pero es un cambio brusco, porque si ese trabajo para vos era significativo, bueno, sí, vas a atravesar el duelo. Tal cual, Jessy. ¿Qué recomendaciones tenés para hacer? ¿Querés correrte un poquito el pelo? Porque creo que las chicas te están haciendo señas, pero es más fácil en vivo. Ahí está. Jessy, ¿qué recomendaciones tenés para hacernos Bueno, de esta temática? De libros, el libro que tenés vos, el libro sí, de Gabriel Rolón, El duelo, que dice Cuando el dolor se hace carne, ¿no? Que él habla también un poco de esto, de cómo el duelo atraviesa, transita por el cuerpo, ¿no? A veces uno está que le falta energía o dolores o síntomas que aparecen a partir del duelo, ¿no? Después, que es de Virginia Cano. Ella tuvo la pérdida de su hermano y lo va relatando en este libro como si fuera un diario. ¿Sí? Y es en primera persona, es un libro muy cortito, lo lees un fin de semana con un mate. Qué lindo. ¿Ella sí. qué es? ¿Ella es escritora o es psicóloga? Es filósofa, filósofa mirá. y escritora, sí. Qué lindo. Sí, y es cortito. Y es muy cortito y la verdad que está bueno porque es esto, el relato en primera persona de alguien que atraviesa el duelo siempre está bueno, ¿no? Totalmente. Cada cual lo atraviesa de su manera particular y ella particularmente lo hizo a través de la escritura. Me gusta, porque aparte es corto, llevadero, para leer el fin de semana. Sí, te lo presto. Me gusta, dale, intercambiamos. Dale. Bueno, y después 2 películas había sugerido. Una es La decisión más difícil, que actúa Cameron Díaz. Ella tiene una hija enferma, ahí está, ese es el tráiler. Tiene una hija enferma de leucemia, conciben junto con su marido una hermanita para que sea donante, sí, que es Ana. Y bueno, es una película que muestra cómo cada personaje de la familia va transitando el duelo de la pérdida de la hija, de la hermana, y todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Muy recomendable, la verdad que... Creo que la vi, no sé por qué siento... Es vieja la película, ¿no? Sí, es vieja y es muy triste, muy triste. O sea, ¿llorás o llorás? No la vean un domingo temprano. No, sí. Bueno, después la historia es que la chiquita que es donante de órganos de la hermana no quiere serlo más, entonces empieza una batalla legal entre la mamá y, bueno, la mamá muy negada con la enfermedad, hace todo lo posible para que la otra hija continúe siendo donante de la niña que tiene leucemia. Sí, qué bueno, qué buena peli. Muy buena, la verdad, muy recomendable. ¿Te conmueve o te conmueve? Sí, totalmente, yo creo que sí. Sí. ¿Tenés alguna otra recomendación, Jessy?
Sí, y otra película también es una película francesa, ¿sí? Que también habla de una pérdida, pero la pérdida de un cuerpo, porque el personaje principal es una joven que entrena orcas en un acuario, es ella. Bueno, y la verdad que ella tiene un accidente, no sabemos bien qué pasó, pero tiene un accidente donde pierde ambas piernas. Entonces, de ser una mujer muy seductora, atractiva y ser el centro de atención de muchas personas, ¿no? Ella en una parte relata que le gustaba que todo el mundo la mirara. Bueno, pierde sus piernas y esto, ¿no? Cómo se encuentra con ese nuevo cuerpo, cómo se encuentra desde lo laboral, ¿no? Cómo se encuentra en su casa con esa silla de ruedas, cómo se encuentra manejándose y cómo se encuentra armando vínculos, ¿no? Desde la amistad, desde un vínculo de pareja. Todo eso trata la película. Él es Ali, que es también con quien ella comienza a tener un vínculo amoroso en esta nueva etapa de su vida. Claro, la reestructuración de la vida, como mencionábamos hoy. Totalmente, sí. ¿Cómo me decías que se llama esta película? Esa película se llama De Metal y Hueso. Bien. También las pueden encontrar en internet, ambas dos. Bien, me gusta. Muy accesible, sí. Las podemos encontrar para mirar sobre el tratamiento de duelo. Así es, Sofi. ¿Alguna recomendación más, Jessy? Bueno, el podcast. Jessy, esta es la parte de recomendaciones. Bueno, el podcast de ¿Cuál es tu mambo? Acá de la conductora, el capítulo 4 de Duelo, que hablan dos chicas, cómo atraviesan sus duelos. Ese también está muy bueno. Súper interesante esta temática. ¿Por qué la elegiste, Jessy? Porque creo que hay que desmistificar lo patológico del duelo. Es algo que todos los atravesamos y siempre está bueno comunicar desde la salud mental, ¿no? De poder hablar, ¿no? De cómo nos sentimos. Totalmente. Ponerlo en palabras. Sí, así Gracias, es, Sofi. Jessy. No, a vos, Sofi. Nos encantó este tema, la verdad que es súper interesante poder hablar de duelo, como dice Jessy, para despatologizar, qué palabra más larga y complicada, y empezar a hablar de salud mental, que es muy importante, sobre todo, como siempre digo, aquí en la televisión pública pampeana, en este espacio en Encuentro de Tarde, que podamos hacer uso y conversar sobre nuestra salud mental. Vamos a una pausa y al regreso compartimos Grilla del Canal.